Las guerras son para robar. Todas las guerras. Vivimos en el gran engaño de la guerra, que es uno. Pensamos que existe la paz. Y luego yo te cuento la mentira que te han contado desde que vas en la secundaria. La Primera Guerra Mundial comenzó porque mataron al archiduque de Austria. La Tercera Guerra Mundial ya empezó, va a empezar, la van a anunciar en 8 columnas. Este es el primer problema con la Tercera Guerra Mundial. La gente se pregunta, ¿va a haber Tercera Guerra Mundial? ¿Cuándo empieza? Y no es que la vayan a inaugurar formalmente. Entonces, vamos a hablar del actual conflicto que no es en Ucrania, que no es en Medio Oriente, que no es en Taiwán, es en todo el planeta. Y que estos conflictos, Medio Oriente, Israel, Siria, Ucrania, Taiwán, Pakistán, África, no son conflictos separados. Todo lo que ocurre en este momento, siglo XXI, en nuestro planeta, todo es parte de la misma guerra. Y sí, es una guerra mundial. ¿Cuándo comenzó? Probablemente en 1492. ¿Cómo? Vamos a ver cómo esta guerra mundial comenzó en 1492. Hay mucho que decir en torno a la Tercera Guerra Mundial, pero lo primero, hay que reflexionar. ¿Qué es una guerra mundial? Esta a la que le llamamos la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, tiene una principal característica y es que no fue mundial. De hecho, en su momento le llamaron la Gran Guerra de Europa. Ya hasta después le pusieron Primera Guerra Mundial. Y eso nos lleva a otra reflexión. Hay que recordar que a todas las guerras, como a todos los eventos históricos, les ponen nombre los historiadores después. Y cuando tú le pones el nombre a un acontecimiento histórico, determinas lo que la gente va a pensar de ese acontecimiento histórico. Ejemplo, tal vez tú no sabes nada de la historia de Inglaterra, pero si yo te hablo de la Revolución Gloriosa, pues tiene que ser algo muy chingón. Fue la Revolución Gloriosa, el nombre lo dice. En cambio, si yo te digo la Decena Trágica, eso tuvo que haber estado de la patada, es trágica. Y la verdad es que en ambos casos fueron golpes de Estado para quitar al poder legítimo. ¿Por qué uno es glorioso y por qué otro es trágico? Bueno, porque la historia está llena de política. ¿Qué pasa con las guerras? Tú y yo, los ciudadanos de a pie, la gente común y corriente, vivimos en el gran engaño de la guerra, que es uno. Pensamos que existe la paz. Lo que vamos a entender hoy es que no hay tal cosa como la paz. La paz es cuando a los poderosos, a ver, siempre hay guerra porque un hombre con poder siempre quiere más poder, los poderosos siempre están en guerra, siempre se están repartiendo el mundo, los recursos, los territorios, los mercados, las rutas comerciales, todo. Y hay dos formas de guerra, a veces es armada y a veces no. Eso es todo lo que pasa. Pero claro, si yo le pongo un acontecimiento, Primera Guerra Mundial, y te digo que fue de 1914 a 1918, pues parece que esa guerra está ahí contenida y separada de los demás. Y luego yo te cuento la mentira que te han contado desde que vas en la secundaria. La Primera Guerra Mundial comenzó porque mataron al archiduque de Austria. Luego decimos que estudiamos historia para aprender del pasado y no cometer errores y no repetir errores. Es absurdo. La Primera Guerra Mundial empezó porque todos los países europeos llevaban 30 años esperando una guerra porque se querían repartir las colonias en el planeta. Pero a ti te dicen que empezó porque un serbio mató en Bosnia al archiduque de Austria. Y luego ya nunca reflexionas cosas como un serbio mató en Bosnia al archiduque de Austria. En consecuencia, Inglaterra, Francia y Rusia le declararon la guerra a Alemania. ¿Qué tiene que ver? Nada. Un serbio mató en Bosnia al archiduque de Austria. En consecuencia, desapareció el Imperio Otomano. ¿Qué tiene que ver? Nada. Un serbio mató en Bosnia al archiduque de Austria. En consecuencia, Inglaterra y Francia se repartieron el Medio Oriente. Porque una vez que empezó la guerra, pues ya estamos en esto, ya estamos encarrerados y vamos a hacer lo que se hace en todas las guerras, robar. No existen las guerras justas. Las guerras son para robar. Todas las guerras, para robar personas, para robar territorios, para robar recursos, si eres Napoleón, para robar obras de arte, lo que sea. Las guerras son para robar. Entonces, claro, yo te digo que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 porque mataron al archiduque de Austria y te digo que terminó en 1918 y culminó con la paz de Versalles y nos quedamos con un aprendizaje muy tonto que es algo así como antes de 1914 no había guerra. Mataron al archiduque de Austria. Si no lo hubieran matado, no hubiera habido guerra, lo cual es estúpido. Pero como sí lo mataron, sí hubo guerra. Y aunque nadie quería la guerra, porque no, nadie quería la guerra, pero todos se la declararon. 5 años después, todos se declaran la paz, firman un tratado universal de paz. Entonces tú piensas que la guerra terminó. Y luego cuando te hablo de una Segunda Guerra Mundial, te digo que empezó en el 39 porque Hitler invadió Polonia y tú piensas que esa guerra no tiene nada que ver con la primera. Y tiene todo que ver.
Porque después de la Primera Guerra Mundial, como de todas las guerras, se hace un reparto del mundo con el que los poderosos que ganaron están de acuerdo y los poderosos que perdieron no. Y en eso, a lo que tú y yo le llamamos paz, los poderosos se rearman, se reorganizan y se vuelven a romper la madre para volver a intercambiar territorios. Entonces, la Primera Guerra Mundial no fue en el mundo, fue en Europa y se pelearon europeos. ¿Por qué le decimos mundial? Bueno, porque lo que se peleaban era el reparto de todo el planeta. ¿Qué es una guerra mundial en ese sentido? Pues una guerra donde el objetivo es repartirse el mundo. ¿Fueron mundiales las dos guerras mundiales? La primera no. La segunda sí. La segunda en realidad es la continuación de la primera. ¿Hubo guerras mundiales antes? Porque de pronto nos hablan de Primera y Segunda Guerra Mundial, pero las guerras napoleónicas fueron más mundiales que la Primera Guerra Mundial. En las guerras napoleónicas todos en Europa se rompieron la madre durante 15 años. Por ahí existe una guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra y aliados y se acabaron peleando en todo el planeta. Por ahí hay una guerra de los 30 años en el siglo XVII y se pelearon todos contra todos por el dominio de las colonias y de Europa. Es decir, que decirle guerras mundiales a las guerras mundiales es un poco una farsa. O no decirle guerras mundiales a todas las demás guerras es un poco una farsa. A ver, hay guerra mundial desde que existe la posibilidad de controlar el mundo, o dicho de otra forma, los grandes poderosos de la historia, desde siempre, desde el principio de la civilización, han querido conquistar el mundo. Lo que ha cambiado es el tamaño del mundo. Ejemplo, siglo V antes de Cristo, Ciro el Grande, rey de Persia, rey del mundo y rey de los 4 rincones de la tierra, conquistó todo el mundo, que empezaba en China y terminaba en el Mediterráneo. Pero eso era todo el mundo, y conquistó todo el mundo que era conquistable en aquella época. Alejandro Magno conquistó todo el mundo que era posible de ser conquistado en aquella época. Y esto pasa en todas las épocas. Los grandes poderosos siempre quieren conquistar todo el mundo. Lo único que va cambiando es el tamaño del mundo. Desde el inicio de la civilización, los poderosos siempre han luchado por conquistar lo que en su momento es el mundo. Pero a partir del siglo XIX, con la revolución industrial y la industrialización de la guerra, por primera vez en la historia es posible dominar todo el planeta. Y una vez que es posible dominar todo el planeta, porque es posible darle la vuelta a todo el planeta y se hace comercio en todo el planeta, surge la necesidad de dominar todo el planeta. Tienes la capacidad y la necesidad de dominar todo el planeta. Esa es la historia del siglo XX. Nunca antes se pudo. A ver, ojo, esto se trata de dominar el mundo, pero dominar el mundo tiene reglas, entonces vamos a hablar un poco de geopolítica. Hay un geopolitólogo muy importante, ahora comentaremos más de él, John Hartford Mackinder, que establece una teoría que él llama el corazón de la Tierra. Literal, es como ver El Señor de los Anillos y es una leyenda del Anillo del Poder. Porque este señor nos dice, el que domine Europa del Este dominará el corazón de la Tierra. El que domine el corazón de la Tierra dominará la isla del mundo, y el que domine la isla del mundo dominará el planeta. En serio, podría estar puesto en un anillo. Pero nos está dejando una cosa muy clara. El objetivo es dominar el planeta. Para dominar el planeta, primero hay que dominar la isla del mundo. Para dominar la isla del mundo, primero hay que dominar el corazón de la Tierra. Para dominar el corazón de la Tierra, primero hay que dominar Europa del Este. Europa del Este se llama Ucrania. Por eso nos estamos peleando por Ucrania, porque hay que dominar Europa del Este para dominar el corazón de la Tierra, para dominar la isla del mundo, para dominar el planeta. La isla del mundo es Eurasia, este gran continente que va de China hasta España. El corazón de la Tierra es, como Mackinder le llama, a todo el territorio que está en el centro de Eurasia, básicamente Rusia. Entonces vamos a entender por qué siempre ha habido guerras contra Rusia, porque al final Rusia posee el territorio que todo aquel que aspira a tener poder tiene que dominar. Vamos a hablar de dos hombres importantes. Vamos a hablar entonces de John Hartford Mackinder y de Alfred Mahan. Vamos a empezar por el almirante británico Alfred Mahan, quien escribe un libro, ¿no? La influencia sobre el poder del mar a través de la historia, de 1660 a 1783. A ver, esto es bien simple. Quien domina el mar domina el comercio mundial, quien domina el comercio mundial domina el mundo. Pero fíjense, está dejando otra vez muy claro, todo se trata de dominar el mundo.
¿Quieres dominar el mundo? Hay que dominar el comercio mundial. ¿Quieres dominar el comercio mundial? Hay que dominar los mares. ¿Por qué? Pues porque por ahí se mueve la mercancía. Entonces, bueno, a ver, y por eso los británicos se dedicaron a dominar los mares y por eso los norteamericanos se dedican a tener portaaviones por todo el planeta, porque hay que dominar los mares para dominar el comercio, para dominar el mundo. Todo se trata de eso. Y eso nos lleva a un tema bien interesante, la relación entre guerra y comercio, porque a ver, la situación con la civilización es esta. Desde el principio de la civilización, todos necesitamos recursos que no tenemos y que sí los tiene el otro. Eso ha pasado siempre. ¿Cómo solucionas ese problema? Desde el principio de la historia solo ha habido dos caminos, la guerra o el comercio. O sea, el camino civilizado es tú tienes cosas que yo necesito, seguro yo tengo cosas que tú necesitas, vamos a intercambiar. Camino civilizado. Camino incivilizado, tú tienes cosas que yo necesito, te voy a romper la madre y te las voy a quitar porque yo las quiero. Ese es el camino de la guerra. Y siempre se han juntado. Hacemos comercio para evitar la guerra. Pero cuando no ganamos en el comercio, hacemos guerra para dominar el comercio, que de eso se trata también la actual guerra. Y bueno, vamos a hablar de Eurasia, porque todo se trata de dominar la isla del mundo, que es como le llaman a Eurasia. ¿Qué es Eurasia? Acuérdate que desde la primaria te engañaron con esto de que hay un continente asiático y un continente europeo. Hay un solo continente llamado Eurasia. No hay ninguna división entre Europa y Asia, es una sola masa continental que lo abarca todo. Eso es a lo que Mackinder le llama la isla del mundo. ¿Por qué hay que dominar la isla del mundo? Bueno, pues porque ahí está el 70% de la población del planeta y el 70% de los recursos necesarios. Solo por eso hay que dominar Eurasia, es decir, la isla del mundo. Así es que vamos a tratar de entender este tablero de ajedrez. Y los mapas son muy importantes. Aquí se ve Eurasia como el único continente que es. La isla del mundo es todo esto, ¿no? Todo alrededor de Eurasia. Aquí está el 70% de la población mundial. Pero aquí hay una cosa bien interesante. Fíjate, en este extremo de Eurasia, al que llamamos Europa, hay más o menos 800 millones de habitantes. En este extremo de Eurasia, al que llamamos China, hay 1.500 millones de habitantes. 2.000 millones de habitantes si sumamos China y el sureste asiático. En este extremo de Eurasia, al que llamamos India, hay 1.500 millones de habitantes. ¿Cuál es el tema? 800 millones de habitantes de un lado, 1.500 millones de habitantes del otro, 2.000 millones de habitantes del otro, y al centro de Eurasia, el corazón de la Tierra. Aquí están todos los recursos necesarios para que todo el mundo sobreviva y es un territorio despoblado. Es casi todo de Rusia, de Kazajstán o de China, pero aquí hay todos los recursos y muy poca gente. Entonces, los cientos o miles de millones de personas viven alrededor de todos los recursos necesarios. La guerra es por esto. Y claro, no es lo mismo tener, ya lo veremos, planicies fértiles, como en la parte siberiana, que mesetas montañosas, que desiertos de tierra. Toda la guerra tiene también que ver con esto. Vamos a entender entonces más. Justo John Hartford Mackinder en 1904, aquí está lo del anillo del poder. Quien controle Europa del Este dominará el corazón de la Tierra. Quien controle el corazón de la Tierra dominará la isla del mundo. Quien domine la isla del mundo dominará el planeta. ¿De qué está hablando este hombre? Bueno, pues lo sabremos con el mapa. La isla del mundo, toda Eurasia. Esto es lo que hay que dominar. El 70% de la población y de los recursos. Para dominar esta isla del mundo, dice Mackinder, hay que dominar el corazón de la Tierra. El corazón de la Tierra es todo el centro, todo lo que sería el Asia Central, Kazajstán y toda la Siberia rusa. Esto es el corazón de la Tierra. Pero para dominar el corazón de la Tierra, dice John Hartford Mackinder, hay que dominar Europa del Este. Europa del Este es Polonia, Ucrania y Bielorrusia. Desde que cayó la Unión Soviética en 1991, Polonia quedó claramente en el bando occidental europeo. Bielorrusia quedó claramente en el bando ruso y Ucrania quedó en medio. Y eso es lo que ellos están dividiendo. ¿Quién se va a quedar como Ucrania? O, ¿cómo pasará? La vamos a partir. ¿Cómo va a ser la división de Ucrania? Porque nos estamos peleando por Europa del Este. ¿Por qué es tan importante Europa del Este? Porque es la única forma de llegar al corazón de la Tierra, que hay que dominar para dominar la isla del mundo, que hay que dominar para dominar el planeta. ¿Por qué? Pues fíjate, por acá arriba el Polo Norte, imposible llegar por allá.
congelado, congelado todo esto hasta acá. Aquí tienes China, imposible. Aquí tienes el Himalaya y la meseta del Tíbet, imposible. La meseta de Irán, imposible. La cordillera del Cáucaso, imposible. Obstáculos geográficos. ¿Qué tienes acá? La gran llanura europea. Una planicie sin montañas, con ríos cada vez menos caudalosos, plano, 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 que se va haciendo cada vez más ancho. Y por Europa del Este tienes un frente de 2000 kilómetros para entrar a Rusia. Todas las invasiones que ha tenido Rusia en su historia han sido justo por ahí. Por eso es lo que Rusia piensa que tiene que proteger. En el siglo XIX, los politólogos de aquella época le llamaban, esta es la zona, lo que está en el círculo rojo, esta es la zona, el centro de Eurasia, le llamaban la zona del gran juego. ¿Por qué? Bueno, porque potencias como Francia, Inglaterra y Rusia, que en Europa son aliadas y se llevan bien, acá se están rompiendo la madre. Y entonces tienen que ver cómo le hacen para pelearse acá y llevarse bien acá. Pelearse acá mientras no se declaran la guerra porque de este lado del mundo hacen comercio. Pero claro, es que en el siglo XIX Rusia llega al Asia Central, pues por su propio territorio, pero recuerda que la India es de los británicos, que también llegan acá desde su imperio, que es la India, y se están peleando desde entonces por Afganistán. ¿Por qué es tan importante Afganistán? Pues porque es justo otra entrada a este corazón de la tierra. En el siglo XIX le llamaban la zona del gran juego, para que veas cómo siempre han tenido claro que eso es lo que hay que dominar. En el siglo XX, en Estados Unidos, le llaman de manera muy pragmática la zona prioritaria del alto mando norteamericano. Es decir, lo que en el Pentágono saben que sí o sí tienen que dominar. Asia Central. ¿Por qué? Porque aquí están los recursos y porque por aquí se mueve el comercio. Esta península árabe, que todavía hoy hay que darle la vuelta porque sacas petróleo y recursos de aquí y hay que darle la vuelta, hay que salir por el estrecho de Hormuz, dar la vuelta por el mar Arábico, entrar por el estrecho de Bab el-Mandeb y entrar por el canal de Suez. Todas las guerras de este lado del mundo son básicamente por eso. Esta es la gran llanura europea. Tienes todo lo que es, cada vez que tienes montañas, si tú tienes que defender tu territorio, tú eres Rusia. Y dices, ¿cómo defiendo Rusia cuando tienes esta gran planicie? Porque donde tienes montañas y ríos, te ayudas. Entonces, claro, aquí tienes, fíjate cómo es Europa, ¿no? Toda la zona sur es montañosa. Los Pirineos, que se convierten en el macizo central de Francia, y en los Vosgos y en la selva negra alemana, que se convierte en los Alpes, que se convierte en los Balcanes, que se convierte en los Cárpatos. Por aquí es prácticamente imposible invadir algo. Uy, pero por acá, por el norte de Francia, por los Países Bajos, aquí hay 100 kilómetros de anchura, y conforme vas avanzando por esta planicie se va haciendo cada vez más ancha. Para cuando llegas a la frontera, la actual frontera rusa, hay que defender 2000 kilómetros de llanura. Eso es imposible. Y entonces es cuando entiendes, mi seguridad nacional depende, si eres Rusia, de llegar a los Cárpatos. Porque aquí tienes una gran cordillera montañosa que te detiene al enemigo. A los Cárpatos y al río Vístula. Los rusos, desde el siglo XVII, siempre han pretendido que el imperio ruso termina aquí, el río Vístula, que atraviesa Polonia a la mitad, y los Cárpatos. Los Romanov lo lograron, el imperio ruso llegaba hasta acá. Y luego a lo largo del siglo XX, pues Rusia fue perdiendo ese territorio por el que sigue siendo la actual guerra. Vamos a pensar en Europa del Este en torno a 1700, aquí está. ¿Dónde está Ucrania? Ubique usted Ucrania en el mapa, no existe Ucrania en el siglo XVIII. Tienes el imperio ruso, tienes el reino polaco-lituano, tienes a los Habsburgo austriacos y tienes el imperio otomano. Si aquí preguntáramos quién domina Europa del Este, pues está difícil. Los Habsburgo es un imperio débil, los otomanos también, Rusia está muy lejos, Polonia en su mejor momento histórico es probablemente quien domina Europa del Este. Y sin embargo, entre los prusianos, los austriacos y los rusos destruyeron Polonia, y para el siglo XVIII ya no hay Polonia. Digo, para el siglo XIX, para 1800, otra vez, ubique usted Ucrania en el mapa, no existe, prácticamente es Rusia. Rusia, que en el siglo XVIII conquistó todo lo que hoy es Ucrania y la península de Crimea, que se la conquista el Imperio Otomano. ¿Quién domina Europa del Este? Ya no hay Polonia, pero tenemos tres grandes poderosos: Prusia, el Imperio Austriaco y Rusia, y evidentemente se están peleando por el dominio de Europa del Este. Después de las guerras napoleónicas gana Rusia, porque es Rusia quien se come gran parte de Polonia y crece hasta meterse en Alemania. En este momento Rusia, 1815, tiene Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia.
a la pregunta ¿quién domina Europa del Este? La respuesta es muy clara. Rusia, que domina Europa del Este y domina el corazón de la Tierra. Y esta Rusia existió así hasta llegar a la Primera Guerra Mundial. Justo en la Primera Guerra Mundial, en este momento ya es muy clara esta máxima geopolítica, todo se trata de dominar Europa del Este, pero toda Europa del Este le pertenece a Rusia, toda Europa del Este, todo el corazón de la Tierra y gran parte de la isla del mundo le pertenece a Rusia, pero Rusia murió en la guerra, hay que recordar eso, Rusia entró a la Primera Guerra Mundial y no salió, el imperio cayó, hay guerra civil cuando termina, y fíjate, este es un mapa de 1914, ahí está Europa del Este, ¿quién domina Europa del Este? Pues Rusia. 5 años después, cuando termina la Guerra Mundial, ya no hay Rusia, están haciendo la Unión Soviética y ahora hay Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania. La gran pregunta aquí es, ¿quién domina Europa del Este? Rusia ya no, Rusia fue replegada hacia el oriente, además Rusia ya no existe, el Imperio Otomano ya no existe, el Imperio Austrohúngaro ya no existe, el Imperio Alemán ya no existe. ¿Quién acabó con todos esos imperios? Inglaterra. ¿Quién domina Europa del Este? No la Unión Soviética y no ningún país recién nacido, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, nadie domina Europa del Este. Bueno, sí, siempre alguien domina. ¿Quién? Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra es el país que inventó Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. Y es quien puso a sus monarcas y a sus gobiernos y quien controla su economía y su política. Punto para Inglaterra en la guerra por Europa del Este. En fin, la Unión Soviética, eso sí, no dominarán Europa del Este, pero dominan el corazón de la Tierra. Todo lo que fue Imperio Ruso ahora es Unión Soviética, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, Estonia, Letonia, Bielorrusia, todo absolutamente. Dominan Europa del Este y el corazón de la Tierra. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial los soviéticos derrotan a los nazis. Los soviéticos derrotan a los nazis, 1000 planas de eso. Los soviéticos derrotan a los nazis. Los gringos nunca derrotaron a los nazis. Los soviéticos derrotaron a los nazis. Bueno, y entonces Stalin cumplió el sueño de cualquier zar Romanov. La Unión Soviética abarca todo lo que fue Imperio Ruso, excepto Finlandia, pero bueno, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, junto con Rusia, son repúblicas de la Unión Soviética. Ojo, la Unión Soviética era un conjunto de 15 países. Rusia es uno de esos 15 países, pero también están Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y todo el Imperio Ruso. Pero luego en la Segunda Guerra Mundial Stalin conquistó Europa del Este hasta llegar a Europa Central y entonces surge el bloque comunista. Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, países títeres de Moscú. Entonces tienes una Rusia que llega hasta los Cárpatos, aquí en Moldavia, y al Vístula, aquí en Polonia, y además tiene un bloque comunista de colchón. Llega prácticamente hasta Alemania. Y esto fue la Unión Soviética entre el 49 y el 89. Pero en el 89 cae el muro de Berlín, luego se reunifica Alemania, cae el bloque comunista, en el 91 cae la Unión Soviética. Y este es el drama. Vladimir Putin se la pasa diciendo que la caída de la Unión Soviética es la tragedia geopolítica más grave del siglo XX. Y tiene razón. Cae el imperio que domina Europa del Este y la isla del mundo, y cuando cae un imperio, aquellos que lo hicieron caer van como buitres tras la carroña a repartirse el cadáver imperial, y eso significa guerra. Pero si tú ves cómo era el dominio ruso hasta el 89 y ves lo que pierde entre el 89 y el 91, es que es tremendo. O sea, pierden 200 años de avance histórico. Y eso es lo que quieren recuperar, ni hablar. Y claro, cae la Unión Soviética y todos estos países conformaban la Unión Soviética. Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y en el Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán y Rusia. Si no son parte de Rusia, todos ellos junto a Rusia son parte de la Unión Soviética. Entonces, claro, ¿cuál es la isla del mundo de John Mackinder? Eurasia. Pues la Unión Soviética es media Eurasia. Hay que dominar el corazón de la Tierra. El corazón de la Tierra prácticamente es ruso. Hay que dominar Europa del Este. Rusia ya domina Europa del Este, ya domina el corazón de la Tierra y ya domina gran parte de la isla del mundo. Cae la Unión Soviética y todo esto queda
al mejor postor. Y ahora tienes un montón de países recién nacidos, sin tradición política, sin moneda propia, sin tradición económica, pobres, pero con un montón de recursos y con dictadorzuelos que han quedado en el poder. Y desde el 92 no se ha terminado de enfriar el cadáver soviético, cuando esto ya está lleno de negociadores norteamericanos para extraer todos los hidrocarburos del mar Caspio. La caída de la Unión Soviética es el final de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría es una guerra. Claro, le llamas Guerra Fría y suena que es una guerra falsa, que es una guerra de mentiritas, que es una guerra no tan en serio. Es una guerra. Es fría porque Rusia tiene 50,000 dispositivos nucleares. Entonces no te puedes meter con Rusia. Hoy tampoco te puedes meter con Rusia porque tiene 5,000 dispositivos nucleares. Entonces es fría porque no se disparan entre sí Rusia y Estados Unidos, pero es guerra. Y el objetivo en la guerra es destruir a tu enemigo y Estados Unidos gana la Guerra Fría. Destruye a la Unión Soviética y se empiezan a repartir los restos del imperio, como pasa después de todas las guerras. Y me encanta Harry Truman. Harry Truman fue presidente de Estados Unidos justo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y en una carta que le escribe a Henry Kissinger, fíjese qué interesante le dice Truman: derrotamos por completo a nuestros enemigos y luego los trajimos de vuelta a la comunidad de naciones. ¿A quién se refiere? A Japón y a Alemania. Es lo que hace Estados Unidos en 2 guerras mundiales, destruir a Japón y a Alemania. ¿Por qué a Japón y Alemania? De pura casualidad eran las 2 potencias industriales que más competencia le hacían a Estados Unidos. Uno lo partes en 2, sobre otro sueltas 2 bombas atómicas, se acabó la competencia. Derrotamos por completo a nuestros enemigos y luego los trajimos de vuelta a la comunidad de naciones con esa arrogancia de comunidad de naciones no son todos los países, son mis cuates, los que se llevan conmigo y juegan con mis reglas. Y tiene razón y es tremendo, destruí Alemania, devasté Japón y luego los traje a mi redil y los hice mis cuates. Básicamente, visto al revés, es un Japón y una Alemania que dicen, en serio ya no te metas con este cabrón. ¿Por qué? Porque habla en serio. Y se convierten en los grandes aliados de Estados Unidos. Se me gusta pensar que solo Estados Unidos es capaz de hacer algo así. A ver, es una forma de llegar a la paz. Tu enemigo es Japón, tu enemigo es Alemania, los destruyes, los sometes, los pones de tu lado. Bueno, pues entonces ya tienes paz. ¿Qué pasa después? Tenemos toda la Guerra Fría. Japón y Alemania son aliados de Estados Unidos. ¿Qué pasa en el 91? Cae la Unión Soviética y China está abriéndose al mundo. Y entonces en el 91 parecía que tal vez Estados Unidos podía lograr con Rusia y con China lo que había logrado con Japón y Alemania. Es decir, te destrozo, te humillo y te recibo entre mis brazos. En la década de los 90 parecía que podía hacer eso con Rusia. Boris Yeltsin, que estaba muy ocupado destruyendo Rusia y vendiéndolo todo, estaba muy allegado a los gringos. En la China de Deng Xiaoping, pues también estaba muy allegada a los gringos, pero luego, pues China y Rusia finalmente decidieron no ser como Japón y Alemania. Ojo, todo se trata de dominar Eurasia, lo hemos platicado mucho. Si tú eres China o Rusia, ya estás en Eurasia, ya estás en el corazón de la Tierra. Todo lo que tienes que hacer es cuidar lo que ya tienes. Pero ¿qué pasa si tú eres una potencia que aspira a dominar el mundo, como Estados Unidos, y ni siquiera vives en Eurasia, sino que vives en tu propia isla, que es América? Lo primero que tienes que hacer es salir de tu isla, lo siguiente que tienes que hacer es llegar a Eurasia por sus periferias, por sus costas. Aquí está Alemania y aquí está Japón. Es decir, tienes, bueno, Inglaterra, el gran socio de Estados Unidos, y Alemania. Desde aquí controlas Europa y desde Japón controlas la parte asiática. Y luego si vemos todas las demás guerras, ya las veremos, pues son en el Medio Oriente, en el norte de África, en Irán, en la periferia. Todo se trata de dominar Eurasia. Y entonces justo vamos a ver cómo es esta guerra por imponer el orden mundial. Y vamos a concentrarnos en Estados Unidos. Ojo, el único país que después de crecer empezó a anexar, anexar y anexar y anexar territorio y luego empezó a conquistar, conquistar y conquistar países. El único que ha soltado 2 bombas nucleares sobre población civil inocente y el único que siempre te cuenta la historia en la que todos los demás son los malos. Entonces, vamos a hacer este brevísimo repaso de Estados Unidos. Nació como país en 1783, que es cuando Inglaterra reconoce la independencia de sus colonias, y nace únicamente de la costa del Atlántico al Mississippi.
Compra Florida, compra Luisiana en 1803. Jefferson le compra Luisiana a Napoleón y Estados Unidos triplica su tamaño. Luego le compran Florida a España y tiene un poquito más. Luego se anexan Texas en 1845, pues ya crecen un poquito más. Luego viene la guerra contra México, donde le roban la mitad del territorio al país, 1848, y Estados Unidos ya llega de costa a costa con su política del destino manifiesto, que básicamente dice: nosotros, los blancos anglosajones protestantes, somos el nuevo pueblo elegido de Dios. América es la tierra prometida y nuestra misión es conquistar el mundo. En 1867 invaden Hawái, que era un reino independiente, conquistan Hawái, se anexan Hawái y le compran Alaska a Cuba. Le compran Alaska a Rusia. En 1898, en Cuba, los gringos se inventan un atentado terrorista, explota un barco norteamericano, le echan la culpa a los españoles, le declaran la guerra a España y le quitan Cuba, Puerto Rico, las Islas Guam y las Filipinas. Es decir, que para cuando termine el siglo XIX, Estados Unidos pasó de ser una franjita en el Atlántico a ser un país que llega hasta Hawái. Es decir, no solamente de costa a costa, sino que ya está conquistando el Océano Pacífico y hasta Filipinas, está prácticamente ya en la costa con China. Y así empieza el siglo XX con un Estados Unidos que ya domina el Pacífico y ya está llegando a Asia, y en el siglo XX dicen: bueno, romperemos nuestra tradición de neutralidad, eran neutrales hasta ese momento, y de aislamiento, que también lo eran, y se meten a las dos guerras mundiales y determinan quién las gana, y con ello determinan el orden mundial. Y bueno, determinan en gran medida el orden mundial, y entonces viene la Guerra Fría, después de la Guerra Mundial hasta 1989, cuando, insisto, pues logran que Rusia pierda todo este territorio. ¿Y qué pasa? Ay Dios, una vez que cae la Unión Soviética, es decir, cae el imperio, padrísimo, ¿cómo nos vamos a repartir el territorio? Vamos a hacer una lista rapidísima de conflictos después de la caída soviética. Tienen una sola cosa en común todos los que te voy a mencionar: Estados Unidos está detrás de todos. La primera guerra del Golfo en 1991, todavía no termina de caer la Unión Soviética, pero Estados Unidos ya engañó a su aliado Saddam Hussein. Saddam Hussein llegó al poder en Irak en 1979 con apoyo gringo, después de 10 años de ser vicepresidente. Bueno, pues lo engatusan para que se meta a Kuwait, luego se escandalizan porque invadió Kuwait, le declaran la guerra. ¿Qué hace Estados Unidos? Meterse al Medio Oriente, un territorio que hay que dominar para dominar el corazón de la Tierra. Entre el 92 y el 94, en todo esto que era Unión Soviética, alrededor del mar Caspio, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, llegan los negociadores gringos para extraer todos los hidrocarburos que antes eran soviéticos, ahora son de países recién nacidos en el mar Caspio. Esto no es guerra, estos son acuerdos, lo demás sí son guerras. 1994, primera guerra de Chechenia en territorio ruso. De pronto en Chechenia, Rusia, en el Cáucaso, los chechenos dicen: me quiero independizar porque no soy ruso, soy checheno. ¿Quién patrocina el separatismo checheno? Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacerle una guerra a Rusia en el Cáucaso, porque se trata de desmantelar Rusia. Luego se nos olvidan las guerras de Yugoslavia, el otro gran país comunista, pues que también empieza a caer en el 89. Y bueno, 10 años gobernado por Slobodan Milosevic, que empieza a hacer una matanza étnica, pero esto me encanta. Como Milosevic está haciendo matanzas étnicas en su propio país, entonces vamos a bombardearlo. Porque entonces la OTAN, ¿qué hace? Bombardear Yugoslavia, destruyen Yugoslavia, generan 15 años de guerra en Yugoslavia, la dividen en 7 países, y claro, uno que pudo haber sido un país poderoso se convierte en un montón de países débiles. Y aquí uno muy importante: Kosovo. Kosovo era parte de Serbia. En Kosovo surge un movimiento separatista, los gringos lo apoyan, se declaran independientes de Serbia. Serbia no lo acepta, Rusia no lo acepta, China no lo acepta, España no lo acepta, pero Estados Unidos lo acepta y Kosovo es independiente. Oye, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiempos después Crimea se declara independiente. Ucrania no lo acepta, Rusia sí lo acepta, Estados Unidos no lo acepta, y a todo el mundo le parece terrible. Los rusos se metieron en Crimea. Bueno, pues los gringos se metieron en Kosovo. El presidente de Kosovo es un terrorista buscado en toda Europa, pero está puesto ahí por Estados Unidos. Y es un narcoestado por el que llegan todas las drogas que vienen por la ruta de los oleoductos que hicieron los gringos en el mar Caspio. En fin,
Una segunda guerra de Chechenia, la primera le tocó a Yeltsin, la segunda le toca a Putin. La primera fue nacionalista, es decir, los chechenos dicen soy checheno y no ruso. ¿A quién le importa eso? A nadie, solo a los chechenos. En la segunda guerra de Chechenia, los mismos se levantaron en armas, pero el argumento era soy musulmán. Queremos una república islámica. ¿A quién le importa eso? A todos los musulmanes. Y esta guerra duró 10 años. ¿Quién patrocina? Salman bin Sultán de Arabia Saudita. ¿De dónde saca el dinero? De Saudi Aramco. ¿Qué es Saudi Aramco? La empresa petrolera de Arabia Saudita de capital gringo. ¿Quién patrocina entonces? Estados Unidos. ¿Quién va a ser? Luego, por supuesto que no se nos olvide, 1999, primera expansión de la OTAN, este ejército creado por Estados Unidos en 1949, que claro, llegaba hasta Alemania Oriental. Después de que cae la Unión Soviética y se reunifica Alemania, en el Tratado de Moscú es donde se le asegura a Rusia que la OTAN no se va a ir hacia el este. Pero en el 99 le entran Polonia, Chequia y Hungría. Entonces, ¡pum!, la OTAN se acerca un poquito a Rusia. Luego viene el 11 de septiembre, no vamos a debatir aquí del 11 de septiembre, pero los talibán, que fueron puestos por Estados Unidos en 1995, son derrocados por Estados Unidos en el 2001. ¿Por qué? Porque atentado terrorista, caen las Torres Gemelas y Estados Unidos, sin pruebas, dice Osama Bin Laden. Sin pruebas, dice, ese pelado se esconde en Afganistán, le declaran la guerra a Afganistán, lo invaden y lo destruyen, porque el país más poderoso del mundo contra el país más pobre del mundo, eso no es una guerra, es una masacre, derrocan a los talibán, organizan elecciones democráticas y ponen como presidente títere a un tal Hamid Karzai, un afgano que vive en Estados Unidos, que resulta ser vicepresidente de la compañía petrolera que va a recibir las concesiones petroleras de Afganistán, de pura casualidad. En fin, caen los talibán y entonces Estados Unidos se mete a Afganistán y organiza que la OTAN se meta a Afganistán. Y luego nos dice, y Saddam Hussein apoyó a los talibán. Y ya no te cuentan, oye, pero los talibanes son fanáticos religiosos radicales y Saddam Hussein es prácticamente ateo, es un radical socialista nacionalista y se odian entre sí. Claro, pero eso no lo sabes tú, eso no lo sabe la gente, eso no lo sabe el público. A la gente vamos a decirle que son cuates y que entonces nos tenemos que volver a meter en Irak. Y entonces se meten a Irak. Y entonces la parte norte de Irak, la que está poblada por kurdos, los gringos crean ahí el Kurdistán iraquí autónomo, donde hoy en día hay un ejército de 200,000 soldados gringos y kurdos. Es decir, que Estados Unidos tiene 200,000 soldados metidos al norte de Irak, junto a Irán, junto a Siria, junto a Turquía y a nada de Rusia. ¿Quién dice que eso está mal? Nadie. Es una cosa muy rara, pero ahí están metidos los gringos desde el 2003. En el 2004 se amplía más la OTAN y le entran Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria. ¡Pum! Seguimos acercándonos a Rusia. Aquí queda muy claro, ¿no? Mapa de la izquierda, pues cómo está la OTAN hasta 1990, llega hasta Alemania, y Grecia y Turquía. 20 años después, estamos acercando a Rusia. Y luego falta que invitemos a Ucrania y a Georgia, que eso es lo que va a pasar. En el 2008 se invita a Ucrania y a Georgia a entrar a la OTAN. Estamos cercando Rusia, porque además, este es el Cáucaso. Y aquí, si tú le quitas esto a Rusia, que son 200 kilómetros, le quitas el Cáucaso. Y aunque solo sea el 10% de su territorio o el 5%, si le quitas el Cáucaso, le quitas todo, porque es su salida al Mar Caspio, al Mar Negro y la zona principal por la que pasan los hidrocarburos. Y evidentemente se trata de eso, porque por eso está acercando a Rusia por el Cáucaso. Cabe señalar que tanto en Georgia como en Ucrania había gobiernos prorrusos, hubo golpes de Estado patrocinados por Occidente, tomaron el poder gobiernos prooccidentales y llegaron las invitaciones a la OTAN. Sospechoso, diría yo. Mismo 2008, George Bush se encargó de patrocinar una guerra en la que Georgia, ex república soviética, ataca tropas rusas el 7 de agosto del 2008, y el 8 de agosto, mientras todos estábamos viendo las Olimpiadas de Beijing, la inauguración, los rusos invadieron Georgia. Nadie nos dijo que los georgianos atacaron Rusia. Sí nos dijeron que Rusia invadió Georgia, noticia de 8 columnas, pinches rusos.
Y de pronto hay que notar cómo los medios tienen una tendencia de solo te cuento la mitad de la historia, solo te cuento cuando Rusia ataca, pero no te cuento cuando Rusia es atacada. En el 2011, que no se nos olvide que los gringos inventaron la primavera árabe con la cual quitaron a Muammar Gaddafi de Libia, a Hosni Mubarak de Egipto, generaron cambios en Túnez, en Argelia, y lo más importante, esto está lleno de gas shale o gas de esquisto y ahora, desde el 2011, también está lleno de compañías norteamericanas extrayendo ese gas. ¿Y por qué es tan importante extraer este gas desde el 2011? Porque ya sabemos que tenemos planeada una guerra contra Rusia para quitarle el control del gas y tenemos que buscar fuentes alternativas. Luego en el 2012, pues como en Siria no lograron derrocar al régimen, guerra civil en Siria, y ahí se van a meter todos. Y claro, en el 2014, cuando un gobierno prorruso es derrocado en Ucrania, es cuando Crimea se separa de Ucrania, hacen un referéndum, se integran a Rusia. Ah, eso es terrible. Sí, cuando Kosovo hace lo mismo, nadie dice nada. Son diferentes varas de medir. En el 2017, Rusia y Siria anuncian que ganaron la guerra civil, es decir, que todos los grupos rebeldes de Siria han perdido. Bashar el-Assad se mantiene en el poder. Punto para Rusia. Luego, en el 2024, Bashar el-Assad salió huyendo. Punto para Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver con Siria. En el 2021, después de 20 años y sin lograr terminar su oleoducto, los gringos se retiran de Afganistán. Y a finales del 21, cuando los gringos se retiran, uno podría preguntarse por qué. Luego, cuando ves que en febrero del 22 empieza la guerra de Ucrania, te queda muy claro por qué. Y también te queda claro que ni los gringos pueden estar en todos lados al mismo tiempo y tenían que elegir entre Ucrania y Afganistán. Se fueron de Afganistán para poder estar en Ucrania. Y en fin, el tema es que Estados Unidos salió de su continente, atravesó los océanos y se empieza a meter cada vez más por la periferia de Eurasia para proseguir con su proyecto, que es dominar el mundo, para lo cual hay que dominar la isla del mundo y por lo tanto el corazón de la Tierra y por lo tanto Europa del Este. Estados Unidos necesita, uno, dominio sobre Europa. Ese lo tiene, porque además dominan. A ver, Alemania fue un país invadido por Estados Unidos todo el siglo XX, tampoco te lo cuentan, pero en 1990 seguía habiendo 50,000 soldados gringos de invasión. Dominaron Alemania y su política y por lo tanto la Unión Europea, que es una iniciativa alemana. Dominan Europa. Control e influencia sobre Europa del Este, es lo que están intentando con lo de Ucrania. Influencia en el Cáucaso, pues es lo que intentan a través de Georgia. Dominio del Medio Oriente, es lo que intentan a través de Israel. Influencia en el Asia Central, pues es lo que más se pelean con Rusia, con estos países. Influencia en la India, esa la tienen. India es un gran socio de Estados Unidos, pero Estados Unidos no le vende un solo rifle a India. Toda la defensa de India depende de Rusia. Entonces, la relación de India con estos dos es bien interesante. Necesitan influencia en el sureste asiático, la logran en gran medida a través de Filipinas. Dominio en el Pacífico asiático, pues lo logran a través de sus títeres por allá, que son Corea del Sur y Japón. ¿Qué más necesitan? Debilitar a China, lo intentan con esta guerra comercial, y dividir a los países musulmanes, lo cual es muy fácil. Enfrentarlos entre sí siempre le ha resultado sencillo a Estados Unidos. Pero claro, estamos hablando de que tienes que dominar el norte de África, el Medio Oriente, los países árabes, la India. Estamos hablando de la periferia de Eurasia. Si entendemos todo lo anterior, podemos entender por qué es tan importante Ucrania, pero también nos va a ayudar a entender por qué es tan importante Taiwán. Porque, ojo, va a haber una guerra por Taiwán. Va a haber un conflicto por Taiwán. Ojalá no sea guerra, pero conflicto por Taiwán va a haber. ¿Por qué? Porque Taiwán no es un país. Taiwán no es reconocido como país más que por 11 o 10 países de todo el planeta. Eso es bien importante tenerlo claro. Taiwán, que fue parte del imperio chino, de la dinastía Qing, hasta que cayó el imperio chino. El Partido Comunista, que toma el poder en 1949 tras una guerra civil, ha propuesto y le ha prometido al pueblo chino que para el 2049, cuando se cumplen 100 años de que han tomado el poder, van a haber recuperado todo el territorio de la dinastía Ming que perdieron en manos de Occidente. Y eso incluye Taiwán. Pero lo de Taiwán no es únicamente un tema histórico, y sí que lo es. Incluye un tema de geopolítica, vamos a ver. Pero lo primero que hay que tener en cuenta, por cierto, porque tal vez aquí no se entiende muy bien, Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país. Ojo con eso. Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país. De hecho, no hay un solo país llamado Taiwán. Taiwán tiene un nombre oficial que es la República de China.
Y aquí está la complicación. Taiwán se hace llamar República de China y China se hace llamar República Popular China. Y es que, claro, todo esto era el imperio chino. Cayó el imperio chino en 1912 con revolucionarios a sueldo norteamericanos e ingleses, pero bueno, cae el imperio chino y hay una guerra civil entre 1927 y 49 entre dos bandos, los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao. Cada uno quiere tomar el control de China. Claro, uno trae como proyecto la República Nacional China y otro trae como proyecto la República Popular China. Los comunistas ganan en toda la China continental y proclaman, 1 de octubre del 49, la República Popular China. Chiang Kai-shek sale huyendo a Taiwán y proclama la República Nacional China. Desde entonces hay una política fundamental que se llama una sola China. Esta política dice, solo hay un pueblo chino, solo hay un territorio chino y solo hay un gobierno legítimo que representa a China. Claro, Taiwán dice somos nosotros y China dice somos nosotros. Y China, si tú quieres ser amigo de China, es decir, tener relaciones diplomáticas con China y comerciar con China, China te dice, padrísimo, si quieres ser mi amigo, no puedes reconocer a Taiwán, porque solo hay una China. Para ti, ¿cuál es esa China? No, pues tú. Ok, perfecto, entonces sí podemos ser amigos. ¿Quién sí reconoce a Taiwán? San Cristóbal y Nieves, San Vicente, Honduras, Paraguay, Tuvalu, o sea, 11 países del Caribe y del Pacífico asiático. ¿Y por qué son tan poquitos? Bueno, porque China hace toda una campaña porque los reconozcas a ellos y te conviene más llevarte con ellos que con Taiwán en términos generales. Un día llega China y te dice, oye, mira, traigo 10,000 millones aquí en mi bolsa porque quiero que hagamos una presa y un tren. Ah, padrísimo. Tú dices, sí quiero. Ah, no, pero tú reconoces a Taiwán. No, pues no se va a poder. Dices, no, espérate, sí quiero tu dinero. ¿Qué tengo que hacer? Desconoce a Taiwán. Desconocemos a Taiwán. 11 países en la actualidad reconocen a Taiwán. Estados Unidos reconoce a China. Por lo tanto, no reconoce a Taiwán. No lo reconoce como país independiente. Y si no es un país independiente, es parte de otro país. No hay de otra. Y ese otro país es China. Claro, esa es justo la discusión, ¿no? Hay 25 millones de taiwaneses que dirían que yo estoy equivocado, que ellos son otra cosa. Claro, ellos ya no quieren ser parte de China. China lo va a recuperar y vamos a ver por qué. Pero bueno, primero es que China quiere recuperar todo lo que fue el imperio de la dinastía Ming, con lo cual, ojo, toda Mongolia, para China, Mongolia no existe. Kirguistán, pues que les cuento, es decir, China tiene problemas con muchos países, vamos a ver, pero bueno. Entonces, fíjate nada más recordando a los gringos, ¿no? Cómo desde el siglo XIX toda su costa, que es enorme, o sea, casi le quitan su costa a Canadá, y por estas islas aletuáneas, que son la prolongación de Alaska, pues ve hasta dónde llegan, más Hawái, más todas sus islas del Pacífico, más las Filipinas, más Japón, más Corea. Estados Unidos llega hasta acá, está enfrente de China. Aquí está Taiwán. Douglas MacArthur lo definió en la década de los 50. Fíjate cómo definió Taiwán: un portaaviones gigante e insumergible frente a la costa del enemigo. Una vez que Estados Unidos define así a Taiwán, pues si tú eres China, te tienes que quedar con Taiwán, porque no puedes permitir tener ahí a un portaaviones gigante e indestructible de tu enemigo. Pero no es solamente eso. Vamos a hablar de un poquito de todos los reclamos que tiene China, pero bueno, vamos a hablar de la recuperación de Taiwán. Es un plan que el Partido Comunista Chino tiene para el 2025. Yo creo que lo van a aplazar un poco, pero bueno, es una guerra tremenda. Si es guerra directa, no puede ser muy larga porque destruye la economía de todos. Es una guerra que no puede durar más de 6 meses. Es mucho más probable que Occidente se vaya por el camino de querer sancionar a China en lugar de pelearse con China. Sancionar a China quiebra a todo aquel que sancione a China, con lo cual esto es muy complicado. ¿Qué tan largo va a ser este conflicto? Porque el conflicto va a existir, va a depender de qué tanto se metan Estados Unidos y Japón donde no los llaman. La otra opción que tienen es deja que China se meta a Taiwán porque tal vez es una ratonera, porque es invadir un país que no tiene cómo defenderse de ti, pero que tiene 25 millones de pobladores que te van a ser hostiles. Y eso no es nada fácil. Pero ¿por qué la necedad en recuperar Taiwán? Fíjate qué interesante. Uno podría pensar que China tiene una gran salida al mar, y sí que la tiene toda esta costa, ¿no? El mar de Bohai, que es este de aquí, y por acá está Beijing, bueno. Pero tienes que salir al mar y tienes que, otra vez geopolítica, asegurar tu navegación, y tu potencial enemigo, Estados Unidos, tiene que asegurar que pueda estrangular tu navegación. Tienes lo que se llama la primera cadena de islas. Fíjate, esto es Japón. Entonces tienes todo Japón.
Luego tienes las islas Senkaku, donde está Okinawa, que llegan hasta Taiwán. Y luego de Taiwán siguen unas islitas hasta llegar a Filipinas, que se prolonga hasta llegar a Borneo. Todo esto es lo que se llama la primera cadena de islas. Y claro, Japón, aliado gringo. Corea del Sur, aliado gringo. Taiwán, protegido por Estados Unidos. Filipinas, aliado gringo. Borneo, Malasia, aliado gringo. Es decir, que Estados Unidos puede bloquear perfectamente el comercio chino cuando se le dé la gana. ¿Qué tiene que hacer China? Evitar eso. Así de fácil. Y para eso tienes que dominar Taiwán. Hoy en día, el estrecho de Taiwán, entre Taiwán y China, es considerado mar internacional. Si China tiene Taiwán y llega hasta acá, esto ya no es internacional, es chino. Pero además, China podría asegurar su salida no solo a todo el mar de China, sino al mar de Filipinas, más allá de Taiwán, porque más allá está la segunda cadena de islas, y otra vez, desde Japón, una serie de islas muy pequeñitas, pasando por las Marshall, Salomón, hasta llegar a las islas Guam, hasta llegar a Papúa Nueva Guinea. Ahí que hay bases militares norteamericanas. Entonces, ¿qué tienes? Gringos en la primera cadena de islas, gringos en la segunda cadena de islas, y más allá, los estados de Micronesia, que son aliados de China, pero que están separados de China por dos cadenas de islas controladas por Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer China? Evitar eso. Porque una vez que China sale por acá y llega a Taiwán, garantiza su navegación por el mar de Filipinas. Y luego China llega aquí, a lo que se llama el mar de China Meridional. Aquí tiene conflicto con Vietnam, con Filipinas, con Malasia, con Brunei Darussalam, porque todos reclaman un pedacito del mar de China y China dice que todo es de ellos. Y entonces hay una serie de islas por acá, todas ellas ya dominadas por China, porque China tiene que asegurar su navegación hasta acá, porque ojo, tienes toda esta salida al mar, pero tienes a los gringos acá. Y luego la única salida del sureste asiático es el estrecho de Malaca, 16 kilómetros de ancho. Geopolítica, si quieres estrangular al enemigo, ¿qué hay que hacer? Cortarlo acá. ¿Qué está haciendo China? Dos cosas. Un pacto con Tailandia para hacer un canal aquí, y entonces poder atravesar por su propio canal sin tener que recurrir a Malaca, y un acuerdo con Myanmar o Birmania, este país de acá, para hacer una vía férrea, para por tren salir por Myanmar directo al Océano Índico. Todo esto para garantizar su comercio, porque al final las guerras son comerciales y eso pues hay que tenerlo muy claro. Este es el mar de China Meridional del que hablamos, ¿no? Entonces, claro, China quiere todas estas islas, ¿no? Las islas Spratly, todas estas islas de acá, las islas Paracelso, estas de acá. Si esto es de China y esto es de China, pues entonces todo este mar es de China y China sigue asegurando su salida al mar. Entonces China tiene y tendrá y va a haber conflicto por Taiwán por esto mismo. El conflicto por el mar meridional de China o el mar del sur de China, pues por esto mismo de dominar el comercio. Pero además, agreguen cosas bien interesantes. China tiene problemas fronterizos con India, con Nepal y con Bután por el Tíbet. Son problemas fronterizos pequeños, son los que más está dispuesto a negociar China. A ver, Nepal y Bután, lo que China les diga, pues, ellos van a decir que sí. La India se pone más pesada, eso lo van a acabar negociando, pero el problema que tiene China es con Mongolia. A Mongolia no le reclaman un pedazo de territorio, a Mongolia le reclaman su existencia misma. Para China, Mongolia no existe. Mongolia fue parte del imperio chino desde la dinastía Yuan en el siglo XIII y era parte de China en el siglo XIX. Entonces China dice, Mongolia, que además tiene 4 millones de habitantes. China tiene 1.500 millones, Mongolia tiene 4 millones. El 90% viven en la capital Ulan Bator y dependen por completo de China y Rusia. Entonces, no le tomen mucho cariño a Mongolia porque no va a existir durante mucho más tiempo. Y el peor problema que tiene China hoy en día, pero por eso van a dejar esta guerra hasta el final, es con Rusia. Porque en el siglo XVIII el imperio ruso también conquistó parte de la Manchuria china, todo esto de acá. Esto yo creo que también es algo en lo que China está dispuesto a ceder, porque les conviene llevarse bien con Rusia, pero no van a ceder a Taiwán y no van a ceder a ninguno de sus reclamos en el mar de China Meridional. Y todo esto para entender y terminar con toda esta disertación. Tal vez te has dado cuenta de que desde que terminó el COVID hay como que una desglobalización.
Luego uno hasta sospecha, ¿y no habrán hecho el COVID para eso? Porque claro, la globalización, esta gran interdependencia mundial de comercio, fue el gran proyecto de la década de los 80 y los 90. Fue lo que acabó con la Unión Soviética, fue lo que se estableció tras la queda soviética. Funcionó durante un tiempo, todo funciona durante un tiempo y luego deja de funcionar. Una apuesta era una interdependencia de tal tamaño que evitara las guerras. Eso ya vimos que es imposible. Y de alguna forma esta globalización total le quita mucho control a los poderosos. Y entonces lo que estamos viviendo es un proceso de desglobalización, es decir, retraer esta globalización. Claro, no podemos volver a encerrarnos en países porque ningún país es autosuficiente y entonces nos vamos a encerrar en bloques regionales que van a interactuar y comerciar entre sí. Todos los conflictos de hoy básicamente es ver cómo van a quedar esos bloques, ver qué poderoso se va a quedar con quién, ver sobre qué cosa tiene influencia China, sobre cuál Rusia y sobre cuál Estados Unidos. Eso es básicamente lo que está ocurriendo, un mundo tripolar, Rusia, China y Estados Unidos armando sus bloques en este proceso de desglobalización. Y claro, por eso tenemos el conflicto con Rusia en Ucrania, el conflicto de Taiwán que tiene que ver con China. Son las dos grandes potencias emergentes dominándole el dominio a la potencia aún dominante que es Estados Unidos. Al final, la guerra es por el mundo, por eso es una guerra mundial. Por lo tanto, es una guerra por Eurasia. Es lo primero que hay que dominar, Eurasia, para lo cual hay que dominar el corazón de la Tierra, que es Rusia y China, para lo cual hay que dominar Europa del Este. ¿Cuáles son los bandos? Muy simple, el occidente colectivo, Estados Unidos, Europa, hay que ver aquí cómo lo maneja Trump, Estados Unidos, Europa, Australia y Japón, que son el gran occidente colectivo, luchan por el dominio de Eurasia contra las grandes potencias eurasiáticas, Rusia y China, que además se llevan bien. ¿Qué quiere Trump coqueteándole a Rusia? Pues que Rusia y China no se lleven tan bien. De pronto es inteligente, ¿eh? Tengo dos enemigos poderosísimos, no mames, no los hagas cuates. De hecho, haz todo lo posible para que no sean cuates, como llevándote tú con uno de ellos. Entonces, Estados Unidos luchando por ese dominio contra China y Rusia. Luego tenemos países muy interesantes o regiones muy interesantes, la periferia de Eurasia, el norte de África, el mundo islámico, la India y el sureste asiático son los comodines. Ellos van a definir muchísimo el poder de los contendientes porque ellos son los que van a decidir si se unen a Estados Unidos, a Rusia o a China. Y eso va a ser importantísimo. El norte de África tiene gas y es una entrada a Eurasia. El Medio Oriente es el puente del mundo. El mundo islámico tiene todos los energéticos necesarios. India y su gran frontera geográfica, pues son una gran ayuda. Y bueno, el sureste asiático, entre Australia y China, por quién se decante el sureste asiático, por Occidente, Australia o por China, va a definir mucho. Entonces, estos países tienen mucho que decidir. Y luego, África y Sudamérica. Ahí cada quien va a aprovechar lo que pueda. Literal, son la pelusa de toda esta guerra. Es una pelusa, ahí estamos nosotros, que no se nos olvide. Es una pelusa muy importante y ojo, es un papel maravilloso. Los que estamos aquí, si somos inteligentes, le podemos sacar un gran provecho a esto, porque nos pelucean, es lo que nadie quiere, es lo que en realidad también todos necesitan. China le pone mucha atención a África y a Sudamérica y estos países tan antigringos, pues es venga China, hay que ver qué tanto nos conviene, sabernos poner en una posición donde le podamos plantear a Estados Unidos y a China, Rusia, quién me quiere y con quién voy a estar, eso nos puede dar una gran ventaja. Para eso, por supuesto, necesitamos una serie de características que en México nunca hemos tenido, como sensatez, serenidad y unidad. Pero bueno, si logramos tener eso, podemos sacar un gran provecho en esta guerra. Y esto es lo que está pasando en el mundo.